Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipazo pastoral de hombres y mujeres llena de la presencia de Dios. Amén. Y pues si es tu primera vez, queremos darte la bienvenida, queremos que te sientas en casa. Te quiero invitar a que pases a una de nuestras mesas de los próximos pasos. Ahí en esas mesas hay personas que quieren conocerte y quieren pues enseñarte todo lo que puede enseñarte nuestra iglesia, nuestros grupos pequeños o los diferentes ministerios que tenemos nosotros a lo largo de la semana o a lo largo del mes. Y pues queremos simplemente invitarte a que al finalizar el servicio tomes el tiempo para pasar por una de nuestras mesas de próximos pasos y ahí puedas saber más sobre nuestro centro de paz donde repartimos comida y también ayudamos a la comunidad, o sobre nuestro grupo de Celebrando la Recuperación, que es para personas mayores de 18 años que tienen que ver con los asuntos del alma, o con otros grupos de hombres o de mujeres o de matrimonios o cualquier otro tipo de ministerio que nuestra iglesia esté realizando. Hablando de estos ministerios, el próximo domingo a las 6 de la tarde va a haber el grupo de matrimonios aquí en el cuarto 180. Así que si tú estás en el grupo de matrimonios, por favor recuérdate que es el domingo a las 6 de la tarde aquí en el cuarto 180 saliendo por este lado. Y también pues como nuestro ministerio de oración está creciendo, quisiéramos establecer una invitación para que todo aquel que sienta llamado a ser parte del ministerio de oración pueda participar. Entonces, con esta invitación abierta, me gustaría darte 3 requisitos importantes para ser parte del ministerio de oración. Tenemos un grupo de como de 40 personas ahorita en el ministerio de oración, pero nosotros recibimos innumerables peticiones de oración semanalmente. Y mientras más personas estén orando por esto, es mejor, ¿verdad? Pero para ser parte de nuestro ministerio de oración y líder de oración, personas que pasan aquí al frente a orar contigo, nosotros pedimos el primer requisito, que seas miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos asegurarnos que si alguien va a orar por ti, que esté en línea teológica y bíblica con lo que nosotros estamos haciendo. Muy importante. ¿Por qué? Porque queremos asegurarnos que la persona que ore por ti es una persona que está haciendo en supervisión y que está trabajando en el equipo y que está haciendo las cosas que está haciendo. Entonces, para ser miembro del grupo de oración o líder de oración, tienes que ser miembro de la iglesia. La segunda cosa es pasar a las reuniones de oración que hay. Hay 2 reuniones de oración que ocurren todos los domingos, una a las 8:30 y uno a las 10:30. Es media hora antes del servicio. Eso ocurre en la oficina del equipo de español. Ahí se reúnen y tienen, para serles honestos, ahí hay café y chocolate. No las meter. Yo a veces entro ahí y los veo orando comiendo, la verdad. Y después oran por mí y me ofrecen a mí también. Yo también como, pero no le digan nada a mi esposa que está sentada ahí. Después me regañan. El asunto es que tienes que participar de esa reunión de oración porque eso, semanalmente están orando, pero esas son media hora que se reúnen a orar por cada servicio. Y también la otra cosa sería asistir al taller de oración que se da una vez al mes, porque queremos seguir empoderándote y entrenándote, ¿verdad? Porque usted no sabe con qué se va a encontrar en un momento de oración. Entonces nosotros seguimos entrenando y empoderando. Si tú quieres ser parte de este ministerio de oración, son 3 simples requisitos. Si no eres miembro de la iglesia y quisieras ser parte del ministerio de oración, tienes que tomar la clase de membresía y después seguir los otros requisitos. Amén. Cosas sencillas que son importantes para mantener la salud de nuestra iglesia. Amén. Quiero entrar en materia porque el mensaje está bastante largo y pesado. Voy a hacer todo lo posible por no hacerlo tan largo, terminar a la hora que tengo que terminar y sobre todo para que no sea pesado. Amén. Bueno, estoy en un texto que va a ser Mateo, vamos a pasar el tiempo en Mateo, pero nuestro tema es Jesús. Y es, ¿quién es Jesús? ¿O quién decimos nosotros que somos Jesús? Vamos a estar por las próximas semanas hablando acerca de la persona de Jesús, su deidad, su identidad como el Mesías. Vamos a explicar un poquito sobre eso. Y te puedo decir que conocemos mucho de los 3 últimos años de Jesucristo en ministerio, 3 años y medio. Y conocemos acerca de su nacimiento. Sabemos que fue un momento muy difícil. Sabemos que hubo muchas muertes. Sabemos que hubo terror, que hubo un rey que mandó a matar a los niños porque quería matar a Jesucristo. Y sabemos todas esas cosas, las tenemos bien claras. Pero también sabemos de Jesucristo a la edad de los 12 años, cuando Él regresó después con su familia y estuvo enseñando en el templo a los líderes religiosos, los cuales quedaron sorprendidos porque un niño de 12 años conocía tanto de la palabra del Señor. De hecho, la Biblia te dice en Juan capítulo 21, 25, te dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieron por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se abrirían a describir
que sabrían describir. Amén. Esto lo escribió Juan, hablando acerca de las obras que Cristo había hecho. Entonces, las enseñanzas de Jesucristo fueron enseñanzas que se hicieron muy molestas para los líderes religiosos de la época. ¿Por qué? Porque ellos fueron personas que literalmente lo que ellos se metieron fue a dar enseñanzas de interpretaciones personales, no bíblicas. Y Cristo lo que hizo fue venir a ayudarlos a ellos a tener las interpretaciones que son bíblicas, no las interpretaciones que son personales. Y los líderes religiosos, pues, el ministerio de Jesucristo, tan solamente en sus últimos 3 años y medio de vida, antes de morir y después resucitar, el ministerio de Jesucristo alimentó a miles, echó fuera demonios, resucitó muertos, sanó enfermos, restauró a muchas personas que estaban quebrantadas, y eso lo hizo tan solamente en 3 años y medio. Él tenía diferentes tipos de discípulos. Uno de sus discípulos, una mujer que había sido endemoniada, que la libró. Habían discípulos que habían sido pescadores, habían discípulos que habían sido personas que robaban al pueblo, que colectaban impuestos. Pero después tenían tantos discípulos que lo seguían de diferentes estilos de vida, diferentes tendencias. Cristo escogió a 12 en particular para que caminaran cercanamente a Él y fueran entrenados para seguir todavía en la labor ministerial que Él estaba haciendo. Y pues lo que nosotros podemos ver a lo largo de la vida de Jesucristo y a lo largo de su ministerio y a lo largo de todo lo que Él hizo es que Cristo tiene el control en las cosas. Y esto es muy importante que lo comprendamos, porque a veces nosotros creemos que Dios no tiene el control. A veces tenemos una crisis y pensamos que Satanás tiene el control, que el problema tiene el control. Para los venezolanos que me están viendo, si algún venezolano me está viendo, quiero decirte que Dios tiene el control de la situación en Venezuela. No la tiene Maduro, ¿okay? Ni la tiene la oposición, la tiene Dios. Y Dios sabe lo que hace y Dios sabe hasta cuánto tiempo a este régimen le queda su tiempo. Eso es lo único que le voy a decir. Dios tiene el control. Muy claro lo digo. Entonces, eso no solamente se ocurre en esto, eso ocurre en cada aspecto de tu vida. Dios tiene el control. Aunque a veces nosotros no creemos esto o no queramos aceptarlo. Pero quiero que entremos en un texto bíblico que va a hablar bastante sobre esto. Mateo capítulo 16, versículos 13. Dice de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando de sí mismo. Entonces Jesucristo lleva a sus discípulos a 40 kilómetros aproximadamente del norte de Galilea, lo que sería hoy las colinas de Golán, que fue donde Hezbolá tiró un proyectil hace unos meses atrás, que murieron 12 jóvenes en una cancha de fútbol. Y entonces comenzó una especie de guerra, una situación difícil que hasta hoy estamos tratando con Palestina y con Israel. Esa parte que es las colinas de Golán es lo que hoy en día nosotros lo conocemos como colinas de Golán, es lo que era Cesarea en la época de Jesús, que está en frontera con Líbano y con Siria, y está en la parte norte de Galilea, que es la parte norte de Israel, que es donde Jesucristo pasó la mayoría de su ministerio. Y allí Él lleva a Cesarea, que de paso Cesarea, ojo a lo que estoy diciendo, ahí Él lleva a sus discípulos y les hace una pregunta: ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y esto es importante, esta pregunta, y el lugar donde la está haciendo, porque en Cesarea se adoraba al César. Y dependiendo de la respuesta que ellos dieran, o tenían un problema político-militar o tenían un problema religioso. Pero también en Cesarea se cree que es donde comenzó la adoración al dios Pan. Diga conmigo pan. No está hablando de panecito ese que se come con chocolatico bien rico que se moja ni cafecito. Está hablando de pan mexicano. Está hablando de pan de griego, significa todo. El dios de naturaleza, donde decía que toda naturaleza era Dios. Entonces Cesarea era un lugar donde se adoraban muchas cosas, pero sobre todo al César. Y la pregunta que Cristo hace es: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? En el lugar donde se adoraba el César, si ellos decían que Jesucristo era el Cristo, había un problema político. ¿Por qué? Porque dependiendo de la respuesta que ellos dieran, eran perseguidos por el imperio o no eran perseguidos por el imperio. Si decían que era el Cristo, había un problema teológico para los judíos. Porque dependiendo de la pregunta, las respuestas que ellos dieran, ¿eran perseguidos por los rabinos o no eran perseguidos por los rabinos? Por ende, lo que ellos dijeran iba a causar un problema. En Mateo capítulo 16, versículos 14, ellos responden. Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? El que bautizó a Jesucristo, que fue decapitado por confrontar a un rey que se estaba acostando con la mujer de su hermano. La gente amaba a Juan el Bautista. Entonces muchos decían:
Juan el Bautista eres tú, como que se reencarnó, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que en la Biblia no se acepta reencarnación, sino resurrección. Entonces, esto es bien interesante lo que estaba pasando aquí. Otros, Elías. ¿Quién era Elías? Elías fue un profeta que hizo descender fuego del cielo, y todos los judíos hasta el día de hoy celebran mucho a Elías. Un hombre muy querido por el pueblo de Israel. Un profeta también que mató a 450 Baales, profeta de un dios llamado Baal, en el cual Dios agarró a Elías y lo utilizó de una manera increíble. Y el otro es Jeremías, otro profeta también que Dios utilizó para profetizarle al pueblo que iban a ser castigados y llevados al exilio. Que de paso, en la época que Cristo estaba, todavía estaban en esa situación difícil de ser oprimidos. Y dice, o algunos de los profetas. En otras palabras, el pueblo tenía un concepto bueno de Jesús. Ellos creían que Jesucristo era un hombre de Dios, era un profeta, era alguien que venía a cumplir el propósito de Dios. Dependiendo de esta pregunta que tú te hagas, ¿quién es Jesús? Así es como tú vas a visualizar a Jesús. Hace muchos años atrás yo tuve que hacerme esa pregunta y preguntarme, ¿quién es Jesús? Para muchos Jesucristo era un lunático, para otros Jesucristo era un buen maestro. Entonces, si tú ves a Jesucristo como un lunático y tú estás aquí hoy, es muy probable que una chica bonita o que un chico muy apuesto te haya invitado a venir al servicio. Y que tú estés aquí porque te invitaron y pues te gusta la chica y pues tienes que jugar el juego para poder salir con ella. O quizás tu mamá te fastidió tanto que llegaste para que te dejara el fastidio. Si tú respondes que Cristo es un buen maestro, a lo mejor tú estás aquí porque tú quieres conocimiento y quieres llenar tu cabeza de conocimiento. Si tú respondes que Cristo es un profeta, entonces tú crees que Él es un hombre de Dios, pero no necesariamente el Mesías. Y si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, el Cristo que había de venir, que murió en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día y viene de nuevo, entonces tú eres un cristiano. Eso es lo que es el cristianismo. Dependiendo cómo tú respondas a esta pregunta, así tú vas a tener conceptos de eso. Si sus discípulos decían, nosotros creemos que tú eres Juan el Bautista, había un problema. Si decían, creemos que eres Elías, había un problema. Si decían, creemos que eres Jeremías, había un problema. Porque entonces no sabían quién era Jesús, sino iban con lo que la comunidad y todo el mundo decía. Mateo 16, versículo 15 dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En otras palabras, no vamos a dar más vueltas. Quiero que me respondan, ¿quiénes dicen ustedes quién yo soy? Hoy te reto a que te hagas esta pregunta. ¿Quién dices tú que es Jesús? Te reto a que respondas esta pregunta. ¿Quién dices tú quién es Jesús? Muy importante. En el versículo 16, Simón Pedro responde y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración que Pedro hace es muy importante. Porque al decir tú eres el Cristo, lo que está diciendo es de una profecía mesiánica. Porque en griego la palabra es Christos, en español lo hemos transliterado como Cristo, pero el Christos, que en griego, viene de la palabra Mashá en hebreo, que significa ungir, es decir, echar aceite sobre alguien para apartarlo para hacer una labor que en hebreo se llama Shia. Entonces, Cristo es la versión de Mesías en el griego, y para ser más específico, 1000 años antes Dios le prometió al rey David, que era un rey conforme al corazón de Dios, le dijo que en su trono se iba a sentar alguien por la eternidad. Ese concepto de eternidad no es cualquier cosa, porque todos los seres humanos, ¿qué pasa? Nos morimos. Entonces Dios le dice a David que uno de sus descendientes se iba a sentar por la eternidad. ¿Qué quiere decir? Le dice, uno de tus hijos descendientes se va a sentar en el trono eternamente. Entonces eso se conoce como la profecía mesiánica davídica, donde Dios le promete al rey David que uno de su descendencia, uno iba a tener divinidad o eternidad. No que iba a ser un hombre de carne y hueso igual como nosotros en todos los aspectos solamente, sino que iba a ser humano, pero también iba a ser divino. Esto conocemos nosotros en la Biblia como la divinidad de Cristo, pero también la humanidad de Cristo. Confuso, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? El asunto es que lo que ocurre entonces es que 400 años después de esa profecía, en el año 600 antes de Cristo, el pueblo de Israel es llevado cautivo por los babilónicos. Después, unos años más tarde, llegan los persas y los llevan cautivos los babilónicos y el pueblo de Israel con ellos. Después, unos años más tarde, llegan los griegos y se llevan cautivos los babilónicos y los persas y el pueblo de Israel con ellos. Y después, cuando llegamos a la época de Jesucristo, están los romanos en el dominio. Y Pedro está haciendo una declaración en Cesarea, donde se adora al César, diciendo, tú eres el rey de Israel. Señores, eso es un problema político. De hecho,
por eso te crucificaban. Claro, a Cristo lo crucificaron. De hecho, por eso te hubieran matado como anatema o como una persona que era hereje. Por eso fue que dijeron que iban a matar a Cristo, porque era hereje. Esa declaración que hizo Pedrito, eso estaba cargado en la parte política y en la parte espiritual, en la parte teológica. Tú eres el Cristo, Mesías, el Rey de Israel, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro te dice, eres el Mesías, pero también eres hijo del Dios viviente. No de un Dios muerto, del Dios viviente. Vamos al versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ojo con esto. Mira, hay personas que conocen a Jesucristo intelectualmente. De hecho, hay alguien que conoce a Jesucristo muy bien intelectualmente. Satanás y sus demonios. Pero no lo conocen relacionalmente. Tú puedes conocer a Jesús intelectualmente. De hecho, tú puedes estar convencido de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que resucitó de la muerte y todo lo demás, y no creer en Jesús. ¿Por qué? Porque para tú creer en Jesús tiene que haber una convicción dada por el Padre a través del Espíritu Santo. Porque la Biblia te dice a ti claramente que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado. Y te dice que el Espíritu Santo nos revelará a Jesucristo, y el que lo envía es el Padre. Entonces, yo puedo ser una persona intelectualmente muy convencido de quién es Jesús y no tener una relación con Jesús. Pero lo que Pedro tiene es producto de una relación con Jesús producida por el Espíritu Santo que el Padre ha enviado sobre su vida. Esto es importante, porque ¿cómo una persona conoce a Jesucristo como el Hijo de Dios? Por la revelación de parte de Dios. No hay otra forma de conocer a Jesús. No es un asunto intelectual. Esto es un asunto que va más allá de lo intelectual. Claro, lo intelectual tiene que ir con la fe, pero en realidad tiene que haber una convicción. Por eso cuando tú te conviertes a Jesús, no sé si te pasó a ti, pero a mí me pasó. Cuando uno se convierte a Cristo Jesús, de verdad, no intelectualmente, hay una convicción de pecado que se lo come a uno. Y uno dice, wow, la verdad es que estoy bastante mal. Mi vida está podrida, tengo que lavarla. Y uno empieza a hacer lo que tiene que hacer por ese encuentro con el Padre a través de su Espíritu Santo, donde presenta al Mesías, al Salvador que venía a morir por nosotros. Eso es lo que la Biblia te dice. Pero entonces cuando llegamos al versículo 21, después que Pedro acaba de hacer una declaración tan increíble, acaba de decir, hey, tú eres el Mesías, tú eres el que venías, tú eres el Hijo del Dios viviente. En el versículo 21 Jesucristo le cambia un poquito la información y le dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer. Está en Cesarea, donde el César es adorado, y ahora va a Jerusalén, donde están los rabinos y están todos los líderes religiosos. Dos lugares peligrosos para Jesús. E ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Imagínate que el tipo que tú has puesto tu fe, que ya por más de 600 años tu pueblo ha sido subyugado, viene y te dice: ¿quién soy yo? Y tú dices: tú eres el Cristo, el que ha de reinar, tú eres el Mesías, el que viene por el reino davídico, tú vas a establecer un reino increíble, nosotros vamos a ser los que dominemos al mundo, y aparte de eso ya no vamos a estar luchando por opresión de los romanos ni ningún otro pueblo. Y él te dice: muy bien, Dios te lo ha revelado, el Padre te lo ha revelado. Y de repente dice: de paso me tengo que morir. Tú te quedas mirando y dices: ¿qué? Pero tú no viste lo que yo te dije. Yo te dije a ti que tú vas a ser el que nos va a liderizar a nosotros como rey. Sí, pero yo me tengo que morir. Y voy a resucitar el tercer día. Aquí empieza un conflicto para los discípulos. ¿Por qué? Porque lo que él está diciendo va en contra del concepto que ellos tienen. Ellos no estaban pensando en un Mesías muerto, ellos estaban pensando en un Mesías que iba a vencer al imperio romano. Y que iba a vencer a todo el mundo que se levantara en contra de ellos. Y que le iba a ellos la oportunidad de pararse al lado de él y hacer lo que tenían que hacer. Entonces lo que ocurre es que cuando Pedro ve eso, se preocupa. Y en el versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Esa palabra reconvenirle es igual a reprenderle. Y yo digo: wow, Pedrito sí tenía de verdad agallas ese tipo. Primero llega y dice: tú vas a ser el rey. Y ahora con tanta familiaridad empieza a regañar que va a ser el rey. Y dijo: hermano, si te vas a morir por mí, te vas a regañar. Déjame regañarte para que te mueras bien. El asunto es que Pedro empieza a regañar a Jesucristo. Y le dice diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto
te acontezca. Señor, ¿cómo es posible que tú vas a hablar de esto? ¿Cómo es posible que tú vas a hablar de tu muerte? Nosotros hemos puesto nuestra fe en ti, hemos dejado todo por seguirte. El pueblo te necesita, Israel tiene que ser nuevamente el imperio y la potencia que era bajo David. Y tú eres el que vas a cumplir eso. Y nosotros te vamos a seguir. Y yo voy a ser secretario de la defensa. Y él va a ser ministro de Relaciones Interiores. Y él va a ser tesorero. Y él va a ser secretario del Estado. Nosotros somos los elegidos. ¿Qué pasó? ¿Cómo que te van a matar? Los tipos se enfocaron tanto en lo que ellos necesitaban que no escucharon que él iba a resucitar. Escucharon lo que le dijo Jesucristo, pero no escucharon la parte donde le dijo, yo voy a resucitar. En el versículo 23 pasa algo bien interesante. Cristo le dice, pero él volviéndose, ¿quién es él? Jesús. Dijo a Pedro, léelo conmigo por favor, todos a una voz. Quítate delante de mí, Satanás. Wow. ¿Cómo me llamaste? Son palabras de pelea. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hace unos momentos atrás, Jesucristo estaba diciendo, ni carne ni sangre te han revelado esto. Dios Padre te lo reveló. Y unos minutos después, unos días después, 6 días después aproximadamente, Cristo está diciendo, tú eres un Satanás en mi vida. Quítate. Me eres el tropiezo. Aquí es donde empieza entonces una disyuntiva. Y creo que esto es un poquito difícil de explicarlo. Porque todos sabemos que Pedro no era Satanás. Hay un solo Satanás y es el adversario. A lo que Cristo se refería es que en ese momento Pedro estaba siendo un adversario para el propósito de Dios en la humanidad. Eso es a lo que Cristo se refería. No está diciendo que a Pedro le salió un rabo largo y de repente le apareció un garfio en sus manos con unos cuernos así y se puso pintado de rojo. Eso no es lo que Cristo está diciendo. Lo que Cristo está diciendo es que ese mismo hombre que en un momento fue inspirado por el Espíritu Santo para hacer la declaración más importante que le iba a hacer, que Cristo era el Mesías, lleno de la presencia de Dios, ahora, como tiene su mirada puesta en lo que él necesita, se convierte en un adversario. Ponte a pensar lo que pasaría si Cristo Jesús en la cruz de Calvario, o antes de ir a la cruz de Calvario, hubiera escuchado a Pedro y dice, oye, vale, Pedro tiene verdad. Es que es verdad, lo que el tipo está diciendo es totalmente verdadero. O sea, voy a morir yo por Moisés, que ese tipo de bueno no tiene nada. No estoy hablando de mí, estoy hablando del Moisés que está sentado por ahí, ¿no? Estoy hablando de mí. Voy a morir yo por María, por Petra, por Pablo. Voy a morir yo por ese borracho que está ahí. Pero ese borracho, todo el tiempo borracho, pegándole a la mujer, el desgraciado ese. Voy a morir yo por ese drogadicto, porque está vendiendo droga, que anda en... Voy a morir yo por esa persona, por esa mujer que anda vendiendo su cuerpo. O por ese violador. Voy a morir yo por ese muchachito ahí que está, que ni sabe cómo se llama todavía y que anda diciendo que es gato, aparte de todas las cosas. Voy a morir yo por ese político. Wow, por Maduro. Wow, señor, tú moriste por Maduro, increíble, no puedo creer. Voy a morir yo por Maduro. Voy a morir yo por Biden. Voy a morir yo por Trump. Voy a morir yo por... ¿Por quién puedo yo morir? No, chico, yo no quiero morir por esa gente. Esa gente no merece mi muerte. Porque nadie merece el sacrificio de Jesucristo. Si Cristo se hubiera puesto a pensar esas cosas, tenemos un problema. Porque entonces no hay sacrificio en la cruz de Calvario. Si no hay sacrificio en la cruz de Calvario, no hay Satanás vencido. Si no hay Satanás vencido, no hay perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, tenemos una lucha nosotros. Entonces, lamentándolo mucho, esa declaración pedrina, simple, que parecía pura, Señor, ámate a ti mismo, Señor, no te hagas contra ti, llena de bondad, que hasta de cierto punto puede decir, viene de parte de Dios, porque el día que yo le diga a usted algo que usted no quiere escuchar, usted me va a decir que eso no es de parte de Dios. Pero el día que yo le diga, el Señor me dice así, vas a ser rico, eso viene de parte de Dios. Qué bueno, claro que sí. Vas a tener todo lo que has pedido, gracias Señor, recibo la palabra. O sea, esa declaración que parece tan genuinamente llena de bondad y sobre todo de parte de Dios, tenía un pequeño problema. ¿Sabe cuál es el pequeño problema? Que esa declaración que parecía pura, amorosa de parte de Dios, iba en contra del propósito de Dios. Y cada vez que mi necesidad se interpone contra el propósito de Dios, te tengo malas noticias. Nos hacemos Satanás, lo que significa al español, adversarios de Dios. Cuando tú eres un obstáculo
Porque tú tienes una necesidad o un deseo y tu necesidad se hace más importante que el propósito de Dios en tu vida, en la vida de cualquier persona, en ministerio, en lo que sea, te conviertes en un Satanás. Seas quien sea yo mismo. Yo estoy diciendo de ti, estoy hablando de mí. Y creo que todos en algún momento hemos estado ahí, porque a veces es más importante lo que nosotros queremos que lo que Dios nos dice. A veces es más importante lo que yo deseo que el propósito de Dios. Esta declaración que le hace Jesucristo a Pedro es muy llena de mucha importancia. Me eres tropiezo. ¿Por qué Cristo le dice a Pedro me eres tropiezo? Porque en Mateo capítulo 26, 10 versículos después del capítulo 16, versículo 39, Jesucristo está a punto de morir y se arrodilla a orar. ¿Sabes la oración que hizo? Esta oración. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Otras palabras, yo no quiero pasar por esto, ¿vale? Esto está feo, esto está poniendo fea la cosa, ¿vale? Esto está poniéndose con un olorcito malo, ¿vale? Y además va a morir yo por Pedro. Mira, Pedro me va a negar, chicos, me va a negar, ¿vale? Va a morir yo por Pedro, el que declaró el otro día, unos días atrás, que era el Mesías, ese mismo me va a negar. Dígame, el Judas, morir yo por Judas, ¿vale? Que el tipo me vendió. Va a morir yo por Juancito, que aparte más adelante se postra ante 2 ángeles y los ángeles te dicen, Juancito, no te postres porque me van a sacar del cielo, ¿vale? Nada más adora a Dios. Va a morir yo por estos tipos que todo el tiempo se anda quedando a golpe. Va a morir porque me está clavando en la cruz. Pero cuando Cristo estaba en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí murió por ellos. Y la aclaración más poderosa de lo que Cristo hace esta oración es, si es posible, en otras palabras, tu voluntad. Pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo estaba luchando con la realidad de la que iba a tener que morir en la cruz del Calvario. Y Pedro viene como agente de Satanás, el que declaró que Cristo era el Hijo de Dios, y dice, ámate chico, ¿cómo tú hablas de esa manera? ¿Para qué tú vas a morir? Esto me lleva a mí a comprender algo, que a veces yo, cuando tengo mis objetivos por delante del propósito de Dios, sin quererlo, y a veces queriendo, puedo ser un instrumento de Satanás. Mucho silencio aquí hoy. Quiero que te preguntes cuántas veces tú has sido instrumento de Satanás. ¿Cuántas veces yo he sido instrumento de Satanás? La buena noticia es que nuestro Padre Celestial nos ama. Y la buena noticia es que cuando hay arrepentimiento de este tipo de acciones, Jesús no desechó a Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo tenía el control. Pedro no lo tenía. Jesucristo no desechó a Pedro. Jesucristo hizo fue seguir trabajando con Pedro y siguió enseñándolo. Y la razón por la cual Pedro actuó de esa manera, te lo dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cada vez que yo pongo mi mirar en las cosas de los hombres, pierdo la mirada de las cosas de Dios. Iglesia, Jesús no nos llamó a nosotros a ser instrumentos de adversidad para el propósito de Dios. Dios te puso a ti donde te puso para que tú seas de bendición al propósito de Dios. Si tú tienes tu propia voluntad, tu propio deseo, si yo tengo mi propia necesidad, mi propio deseo, y yo interpongo mi necesidad, mi deseo ante la voluntad de Dios, de antemano te digo que te vas a convertir en un adversario de Dios, igual como yo también lo voy a hacer si yo lo hago. Está difícil el mensaje hoy, ¿verdad que sí? Nadie quiere escuchar esto. Todos queremos escuchar que somos bendecidos, que somos llenos de la presencia de Dios. Pero si Pedro, el apóstol Pedro, Jesucristo le dijo, me eres de tropiezo, apártate de mí. Yo no quiero que Jesucristo me diga a mí, Moisés, tú me eres de tropiezo, apártate de mí. Yo quiero que el Señor me diga, buen siervo, ven. Entonces, eso me lleva a mí a comprender que Cristo tiene el control de las cosas. Para tener el control de las cosas, nosotros necesitamos ser guiados por Jesús. En el versículo 24 hay una declaración importante que Cristo le dice a Pedro. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, léelo conmigo por favor, niéguese a sí mismo. Yo no puedo seguir a Jesús si yo no me niego a mí mismo. Y esta es la mentira más grande que a nosotros se nos ha dicho como cristianos. A nosotros se nos ha dicho como cristianos que Cristo Jesús viene anexado a nuestras vidas. Y nosotros acomodamos a Jesucristo donde Él quepa en nuestras necesidades. De antemano te digo que es una mentira satánica. Jesús no tiene por qué acomodarse a la vida de Moisés.
Moisés tiene que acomodarse a la vida de Jesús. Yo no puedo seguir a Jesús si yo no me niego a mí mismo. Y negarme a mí mismo implica negarme a mis pasiones. Todos tenemos pasiones. Pastor, no, yo soy santo, santo, santo. Mentira, tú tienes pasiones. Todos tenemos pasiones. Unos más bajas que otros, pero todos tenemos pasiones. Yo no puedo seguir a Jesucristo si yo no quito del medio mis intereses personales y le digo al Señor, hágase tu voluntad. Esto es sumamente importante. A nosotros se nos ha enseñado que en la iglesia hay que alcanzar. Pisa los frenos, papá. ¿Alcanzar qué? Las almas. Y en alcanzar las almas nos llamamos a todo el mundo por el medio. ¿A quién tenemos que alcanzar? Tú no puedes alcanzar ningún alma si no tienes una relación con Cristo primero que nada. Entonces, vamos a poner las cosas en su lugar. Tú no tienes el control, aunque te gusta sentir que tienes el control. El que tiene el control se llama el Mesías, que murió en la cruz del Calvario, resucitó hasta el tercer día y viene de nuevo a establecer su reino milenial, que ha vencido a Satanás y lo ha puesto debajo de tus pies y que te ha dado la autoridad sobre Satanás y los enemigos. Ese es el que tiene el control. Esto tenemos nosotros que comprenderlo. Y para yo poder caminar en Jesucristo, yo tengo que tomar mi cruz y seguirlo. Yo no puedo hacer lo que a mí me venga en gana. Y esta es la lucha. Pastor, yo sé que no está bien con la Biblia, pero es que yo tengo ganas. Pastor, ¿me da permiso? En primer lugar, yo no soy tu mamá para darte permiso a ti. En segundo lugar, tú eres responsable de tus decisiones. En tercer lugar, lo que yo tengo que hacer es clamarle a Dios por misericordia por tu vida y darte un consejo que sea sabio. Yo te puedo forzar a hacer a ti lo que tú no quieras hacer. Pero algo sí te digo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Negarnos al odio, negarnos a las pasiones bajas sexuales, negarnos a la mentira, al chisme, a la envidia, negarnos al deseo de poder, negarnos. El que no se niega a sí mismo no puede seguir a Jesús. Y si lo sigue, te digo antemano que en algún momento Jesucristo le va a decir, quítate del medio, ponte atrás, me eres de tropiezo. La buena noticia es que Cristo no desechó a Pedro. Eso es una buena noticia. Porque si lo hubiera desechado, yo estuviera diciéndote, Dios te va a desechar. No. Cristo siguió caminando con Pedro. El objetivo de Jesucristo no es destruirnos, es que nosotros le entreguemos el control de nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa seguir a Jesucristo? Significa negarme a mí, a mi ego, a mi yo, y comprender que Jesús es al que yo tengo que seguir. Eso me lleva entonces a la segunda cosa. Porque cuando tú llegas a Mateo capítulo 17, tú vas a encontrar que 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto, te dice el texto. Y cuando llegas ahí, te dice en versículo 2 que fue transfigurado y aparecieron entonces Elías y Moisés. Entonces imagínate, ellos acaban de salir, Jesucristo acaba de reclamarles, 6 días más tarde están ahí y de repente aparece Elías y Moisés y la gloria de Jesucristo sale y resplandece de una forma increíble. Pedro escribe en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 lo siguiente, y yo creo que esto tiene que ver con este suceso que te leí ahorita en Mateo 17. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque cuando ellos estaban ahí, lo que pasó es que el cuerpo de Jesucristo estaba así, de repente fue transformado como la luz, dice la Biblia, como un resplandor. Y entonces apareció Moisés y Elías. Y los muchachos dijeron, wow, este sí es el Mesías, estamos listos, muchachos. Tenemos a Moisés de nuestro lado, listo, la ley de nuestro lado. Tenemos a Elías, va a descender fuego del cielo. Y a Jesucristo que alimenta a los 5,000, que te resucita a los muertos, que sana a los enfermos. Nada, señores, se armó la buena. Esto está bueno aquí. Vamos a gobernar, vamos a estar a cargo. Sí, señor, sí se puede. Ten fe, dicen por ahí en Venezuela. El asunto es que en medio de todas estas circunstancias aparecieron Moisés y Elías, estaban hablando con Jesucristo. Moisés y Elías eran 2 representantes de la ley y 2 representantes del Antiguo Testamento. Y ellos dijeron, Moisés y Elías, con estos 3 podemos hacerlo, todo va a estar bien. Pero en medio de ellos, en Mateo 17 versículo 5, mientras ellos están preocupados y llenos de temor y viendo las cosas emocionados, escuchó una voz del cielo que dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. ¿Aquí está diciendo que escuche a Moisés o que escuche a Elías? Está diciendo que escuche ¿a quién? A Jesús. Por eso es que te llevo el segundo punto. Para seguir a Jesucristo hay que escucharlo.
¿Qué voz escuchas tú hoy? ¿Qué escuchas? ¿El horóscopo? Yo detesto cuando un cristiano me dice, pastor, yo soy Virgo. ¿Quién te ha dicho que un cristiano es Virgo? Cristiano es de Cristo, no de un signo zodiacal. ¿Qué escuchas tú? Lo que dice Trump. ¿Qué escuchas tú? Lo que dice Biden. Oh, perdón, Kamala Harris, perdónenme. ¿Qué escuchas tú? Lo que dice tu familia. ¿Qué escuchas tú? Lo que dice la estación radial, lo que dice las noticias. La Biblia te manda a escuchar lo que dice la palabra de Dios, pero ¿cómo vas a escuchar lo que dice la palabra de Dios si no lees la Biblia? Hay personas que vienen el domingo aquí a escucharme a mí y toda la semana no escuchan más nada. Eso no funciona. Tú tienes que escuchar diariamente la palabra de Dios. Entonces tú tienes que escuchar a Jesucristo y Dios le dice escucharlo a Él, en otras palabras. No a Elías, no a Elías, a Jesús. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 17, versículos 5, 6 por ahí, los discípulos dicen, Señor, hacemos una tiendita, una para Moisés, una pelea y una para ti, Señor Jesucristo. Y están llenos de temor, asustados. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Esto es muy grande. Hemos visto todo el Antiguo Testamento frente a nosotros. Esto es grandísimo. Vamos a ser grandiosos todos. Versículos 6 al 8. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, la voz que escucharon, y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo, levantaos, no temáis. Y alzado ellos sus ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús solo. Señores, nosotros no echamos demonios en el nombre de Elías, ni en el nombre de Moisés. Nosotros echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. Nosotros no oramos por los enfermos en el nombre de Elías, en el nombre de Moisés. Nosotros oramos por los enfermos en el nombre de Jesús. Nosotros no oramos diciendo, Padre, gracias, en el nombre de Elías y de Moisés te lo pedimos. Amén. Nosotros no hacemos eso. Nosotros decimos, te damos gracias, Señor, en el nombre. Digo conmigo, en el nombre. En el nombre. Amén. Así es como nosotros oramos. No hay otro nombre dado a los hombres, sino el nombre de Jesús. Métete eso en tu cabeza y créelo. Entonces yo tengo que seguir a Jesucristo y escuchar a Jesús. La otra cosa es, yo tengo que buscar a Jesús. Cuando sigues leyendo en el capítulo 17, se presentan que después de ver tan milagrosa situación, van y un muchacho está endemoniado. Y le traen al muchacho a los discípulos. ¿Y qué pueden hacer los discípulos? Cero. No pueden echar fuera el demonio. No pudieron hacerlo. Y le traen al endemoniado y al papá del endemoniado. Y Jesucristo dice, ¿qué tiene? Oh, está endemoniado, pero tu discípulo no puede echarlo fuera al demonio. Y Jesucristo dijo, ay, generación, hombres de poca fe, te dice algo así. Y de repente dice, fuera, sal de él. El muchacho cayó en el piso y quedó libre automáticamente. El papá buscó a Jesucristo. Los discípulos que estaban con Jesucristo y vieron todas las señales, estaban todavía en un proceso de aprendizaje. ¿Tú quieres seguir a Jesucristo? Sencillo. Primero que nada, camina con Él. Segundo, búscalo. Tercero, escúchalo. Camina con Jesús. Y Pedro comprendió muchas cosas. Sabemos que las comprendió porque murió por Cristo. Y escribió libros sobre Jesucristo. Primera de Pedro, segunda de Pedro. Jesucristo echó fuera el demonio y el muchacho quedó libre. Y en medio de todo esto, me refleja lo que comenzó diciéndote. Jesús tiene el control. Tiene control sobre demonios, tiene control sobre políticos, tiene control sobre países, tiene control sobre tu familia, tiene control aún sobre tus pasiones si tú se las pones. Y tiene control para transformar tu vida. Él tiene el poder para hacer un cambio en ti hoy. Tiene un cambio para transformar esas pasiones y llevarlas a Él, a su presencia. ¿Estás conmigo, iglesia? Yo quiero invitarte a estar en pie hoy. Vamos a prepararnos para tomar la comunión. Quiero invitarlos a todos que se pongan de pie. Si tú vas a tomar la comunión, yo quiero invitarte a que prepares tus utensilios, que es el vasito, que lo destapes, que lo abras. Si alguien no tiene los elementos para la comunión y va a tomar la comunión, por favor levanta tu mano en este momento. Y nuestro equipo de ujieres, hay varios por varias partes. Aquí al frente hay. Mantén la mano arriba hasta que te den tu vasito, por favor. ¿Hay allá en el medio?
Jesús y sus discípulos tomaron la Pascua y Jesús les dijo: ¿cómo he deseado estar con ustedes este momento? Y aún yo creo que ese es el deseo de Dios con nosotros, es estar con su pueblo, estar con su iglesia. Y mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndole: tomen y coman de esto, es mi cuerpo. Así es que los invito a que tomen la comunión conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu cuerpo que fue partido por nosotros, Señor. Y sabemos que por tus llagas fuimos sanados, Señor. Por tu cuerpo partido, Padre, hoy tenemos entrada a tu presencia, Señor. Gracias. Después tomó la copa y dio gracias y se dio a ellos diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Hermanos, los invito a que beban conmigo. Señor, gracias por tu sangre, Señor, que fue derramada por nosotros por perdón de nuestro pecado. Gracias, Señor. Y oramos hoy, Señor, por cada persona que conocemos que no conoce de ti, y declaramos la sangre de Cristo sobre ellos, Señor. Después Jesús les dijo a sus discípulos: les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta que el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y hoy tenemos esa promesa de que Jesús volverá por su iglesia, que Jesús volverá por cada uno de nosotros. Así que te damos gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Señor, recordamos lo que hiciste en esa cruz, recordamos tu cuerpo partido, tu sangre derramada por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitar a los compañeros de oración, a nuestros líderes de oración, por favor pasen al frente. Si tú eres líder de oración, te invito a que pases al frente. En este momento quiero abrir el altar para varias cosas. La primera es invitarte a que entregues tu vida a Jesús. Si tú estás aquí hoy y por algún motivo no has estado caminando como tienes que caminar, y quizás tus acciones han sido de adversidad para el propósito de Dios, yo te invito a que tomes la decisión de darle tu vida y el control a Jesús. Si tú eres una persona que no has recibido a Jesucristo como tu Salvador y a partir de hoy te dices: yo quiero ser parte de esta familia, yo quiero ser parte del pueblo de Dios, yo quiero invitarte a que hagas esta simple oración conmigo. A los que están viéndonos en las cámaras o en sus pantallas, si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, quiero que hagas una simple oración conmigo. Esta oración no es mágica, es una oración de fe. Si tú haces esta oración con fe, genuinamente creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, por la convicción que Dios pone en tu corazón, tú eres parte de la familia de Dios. Así que ora conmigo esta oración. Padre, te entrego mi vida. Gracias por Jesús, que dio su sangre por mí en el Calvario. Gracias porque resucitó de la muerte y gracias porque Él viene de nuevo. Gracias, en tu santo nombre te lo pido. Tú eres mi Salvador. Amén y amén. Simple la oración que acabo de hacer, nada de complicado. Si tú hiciste esa oración, déjanos saber, déjanos pasar por nuestros meses a los próximos pasos. Ahí hay personas que quieren poder hablar contigo. Pero quiero hablar ahora al altar. Si quieres venir a orar con nosotros, queremos invitarte a que ores con nosotros. Quiero abrir el altar para que nosotros hoy, aquí en este altar, podamos decirle a Dios: Señor, quiero seguirte, quiero morir a mí mismo. El altar está abierto, cualquiera sea tu necesidad, queremos orar por ti. Mientras cantamos esta canción, por favor, no dejes de pasar al frente para orar por cualquier necesidad que tengas. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios.
mañana nuestra iglesia tiene comida para aquellos que necesiten comida en nuestro centro de paz. Sabemos que hay una crisis ahorita financiera hasta cierto punto que está tocándonos a todos de una forma fuerte. Si necesitas, por favor, déjanos saber, porque hay lugar para proveer. La otra cosa sería que los martes, para los que son mayores de edad, hay nuestro grupo de Celebrando la Recuperación. Ahí hay bendición para tu vida. Es un grupo de apoyo. Caminan contigo por un año entero. No dejes de asistir a este grupo. Si bendición, esta semana hubieron más de 35 personas ahí y sé que Dios está haciendo una obra y la seguirá haciendo. Dios te va a bendecir. El próximo domingo a las 6 de la tarde, grupo de matrimonios, aquí en el cuarto 180. Y quiero invitarte también a que te inscribas, a que seas parte. Considera tener una mesa donde traigas comida de tu país para regalar y servir en la noche internacional, que es el 14 de septiembre. Por favor, hazlo y no dejes de venir. Va a ser una bendición. Vamos a ver los africanos, los latinos, los anglos, los pacíficos de Islanders, que se llaman las personas de Asia. Van a estar de todas partes. El año pasado vieron más de 1000 personas aquí metidas. Este año sé que va a haber bendición también. Y vamos a predicar a Jesucristo también esa noche. Invita a alguien, participa, invita a una mesa con comida de tu país, representa a tu país, decórala como tú quieras. Va a ser de bendición para tu vida en el nombre de Jesús. Padre, ahora mismo te pido por toda necesidad, por todas circunstancias, Señor, que se levanta para hurtar, matar y destruir, creyendo, Señor, que tú estás en control de todas las cosas, Padre. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú bendigas a todos los que están aquí, Señor. Bendice al dador alegre, Señor, que se dispone a ofrendar. Que nunca falte pan en su mesa ni techo en su cabeza. Y si alguien no puede dar por algún motivo, siente que no puede dar, Señor, provee para que también logre dar un poco, Señor, para que tu reino siga expandiéndose. Bendice a aquel que da con alegría en su corazón. En el nombre de Jesús te lo pido, Maestro. Amén.